Ella es fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, con maestría en estudios cualitativos y cuantitativos en salud pública de la Universidad Autónoma de Madrid y doctorado en epidemiología y salud pública también de la Universidad Autónoma de Madrid. El título de la conferencia es La fragilidad como síndrome geriátrico y el impacto de una nueva prescripción del ejercicio en esa población. La doctora Ana María, hija de un querido, respetado y gran maestro que pues ha sido nuestro pilar fundamental académico en el programa de educación física y de la Facultad de Ciencias de la Educación. Doctora Ana María, queda usted con el micrófono. Buenas tardes a todos, muchas gracias por esa presentación. Entonces, la dinámica, bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es la fragilidad como síndrome geriátrico y el impacto de una adecuada prescripción del ejercicio físico. Este va a ser el contenido que vamos a hablar el día de hoy, un poco del contexto internacional y qué es lo que está pasando con el envejecimiento, qué es lo que está sucediendo actualmente en Colombia, unas definiciones sobre envejecimiento y unas características que debemos tener en cuenta, qué es la capacidad funcional. Ya vamos a hablar también sobre el síndrome geriátrico más conocido, que es la fragilidad, y cómo con el ejercicio físico podemos usarlo como una herramienta para hacer una intervención adecuada en esta población. Okay. Entonces, en cuanto al contexto internacional, creo que de pronto son unos datos que ustedes ya conocen, pero pues es importante volverlos a tener en cuenta. Para el 2050, el 16% de la población mundial van a ser adultos mayores. Claramente esto también genera un aumento en el gasto de salud debido a todo este aumento de la población mayor. El sistema sanitario, y no solamente la salud, sino las políticas deben estar enfocadas a mirar cuál puede ser la mejor intervención, cuáles pueden ser los mejores incentivos acerca de todo este proceso del envejecimiento y más específicamente al momento de la muerte. Algo también para tener en cuenta y es que los mayores son el grupo poblacional más físicamente inactivo y sedentario. De hecho, a medida que vamos envejeciendo, cada vez vamos siendo más inactivos físicamente. El 30% de los mayores de 60, el 30%, perdón, de los mayores, sí, de 65 años, sufren una caída por lo menos al año, una caída al año. Entonces, esto debe ser algo, una alerta que todos debemos tener en cuenta cuando empieza esta caída, porque normalmente empiezan a ser más repetitivas a lo largo de los años. Y normalmente se generan unas pérdidas significativas de la capacidad que van a estar relacionadas con audición, con visión, pero digamos que se van a dar más en los últimos años de vida. En cuanto al contexto nacional, podemos evidenciar que en el último censo se encontró que el 51% de la población mayor son mujeres y el 49% son hombres. También se encontró que las personas que tienen más de 100 años son alrededor de 22.945 y, perdón, encontramos también esta tabla que es del Ministerio de Salud y Protección Social, donde se hace una estimación de cómo ha ido evolucionando ese índice del envejecimiento, ese porcentaje. Si lo comparamos en 1951, pues este porcentaje era del 12% y ya para el 2020 ha sido del 49%. Entonces, no solamente es que la población mayor esté aumentando, sino que también está disminuyendo las tasas de natalidad. Ya para entrar un poco más sobre el envejecimiento, encontramos dos tipos de envejecimiento y es importante tenerlo en cuenta. Uno que es el primario, que es básicamente ese envejecimiento que se da por esos cambios, entre comillas, normales que se da a medida que se va aumentando la edad. Entonces, se empieza a dar un deterioro a nivel tisular, celular, orgánico, que hace que se genere una pérdida de la homeostasis, es decir, un desbalance entre esas adaptaciones internas con las adaptaciones externas que va a tener que enfrentarse el adulto mayor. Esto hace que se aumente la vulnerabilidad a sufrir algunas enfermedades y posteriormente la muerte. En cuanto al envejecimiento secundario, hablamos de que son esos procesos fisiológicos que van a estar relacionados con factores de riesgo modificables. Entonces, cuando las personas no realizan actividad física, cuando no tienen una alimentación saludable, alto consumo de tabaco y licor, esto va a generar un impacto en todos los sistemas que más adelante van a tener repercusión
cuando se es adulto mayor. Ya con este primer abrebocas en cuanto a las definiciones o como los dos tipos de envejecimiento que tenemos, ya traemos a colación lo que son los síndromes geriátricos. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente cuando ustedes van a ver los adultos mayores, identifican que ellos tienen muchas patologías. Entonces, el adulto mayor no solamente tiene hipertensión, puede tener también diabetes, osteoporosis, artrosis. Entonces, teniendo en cuenta, digamos que todas esas multicomorbilidades que tienen los adultos mayores, se ha determinado una forma de evaluar la funcionalidad de los adultos mayores, no basándose en las patologías que ellos tienen de base, sino más que todo en esa funcionalidad, en ellos qué pueden hacer, cómo está su capacidad de pronto aeróbica, cómo está su fuerza, pero también cómo está esa parte a nivel mental. Entonces, de ahí es que salen un poco los síndromes geriátricos, donde se va a enfocar más el adulto mayor como un ser integral, donde se va a identificar cómo está a nivel global, sin olvidar las patologías que se tienen de base. ¿Por qué se quiere hacer esto? Esto digamos que lo traigo a colación y es precisamente lo que hablaba en la introducción de todo este aumento del envejecimiento está llevando que los sistemas de salud vayan a colapsar en algún punto por todos estos gastos de las patologías que ya tienen los adultos mayores. Por ende, lo que se busca con esta evaluación de la funcionalidad es agregar salud a los años. ¿Listo? Y cómo no solamente si la persona, por ejemplo, tiene una caída, no solamente ayudar en esa recuperación, sino también ayudar a esa readaptación y a ese crecimiento del adulto mayor. Traigo aquí a colación esta definición de capacidad funcional porque es importante un poco para entender también lo que vamos a hablar posteriormente en cuanto a la fragilidad. Y es básicamente saber desde qué punto de vista o desde qué capa, si lo podemos decir así, vamos a intervenir en el adulto mayor. Podemos observar en la gráfica que encontramos un cubo pequeño que se llama capacidad intrínseca y básicamente son esas capacidades físicas y mentales con las que nosotros crecemos y vamos, digamos que aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Ahí también vamos a encontrar la herencia genética, características personales, etc. Posteriormente vamos a encontrar otra capa, otro cubo, que se llama la capacidad funcional, que es precisamente ese conjunto de habilidades físicas, mentales y sociales que va a permitir la realización, perdón, de actividades que exige su medio y su entorno. Entonces es con esas capacidades intrínsecas que tiene el adulto mayor y con esas capacidades, digamos, que ha ido generando, cómo él puede interactuar con el entorno. ¿Listo? Entonces, desde las intervenciones en salud pública, nosotros podemos mirar si podemos actuar desde la capacidad intrínseca, desde la capacidad funcional o desde el entorno. Ya para entrar un poco más en detalle en cuanto a la definición de fragilidad, vemos que se define como un estado de vulnerabilidad que va a conllevar un incremento en el riesgo de eventos adversos y discapacidad en el adulto mayor. Acá yo traje un pequeño esquema que resume cómo se da todo este proceso de fragilidad. Entonces, si miramos este primer cuadro que es, ok, cómo empieza precisamente la fragilidad, vemos que va a ser por el envejecimiento primario o secundario, como lo estaba mencionando, en cuanto a los estilos de vida, las enfermedades de base que tiene la persona, el medio ambiente, la genética indiscutiblemente. ¿Qué es lo que pasa? A medida que vamos creciendo, pues se van generando una inflamación crónica, que es lo que encontramos acá. Normalmente, por ejemplo, si ahorita en toda esta parte laboral o en la vida, etcétera, normalmente una de las no enfermedades, si se puede decir, pero algo que ha sucedido constantemente es el estrés. El estrés nos va a liberar mucho cortisol y al fin y al cabo va a tener un impacto no solamente actualmente, sino más adelante en todos nuestros sistemas. Ya cuando hablamos de sistemas, precisamente, encontramos que se va a ver afectado el sistema muscular, endocrino, cardiovascular y hematológico, y eso va a tener unos resultados que vamos a encontrar dentro de las características muy comunes de los frágiles, que va a ser la debilidad, la pérdida de peso, el agotamiento, probablemente ellos no quieren hacer nada. Como tienen la pérdida de peso, ese agotamiento, no van a querer realizar actividad física y eso también va a tener una repercusión porque como no están haciendo actividad física, pues su ambulación o su marcha va a ser demasiado lenta. ¿Y eso qué me va a traer de resultados?
caídas y que me puede traer las caídas, fracturas de cadera que posteriormente me pueden llevar a una discapacidad, a una dependencia y posteriormente a una muerte. ¿Cómo se evalúa la fragilidad? Y esto porque es importante al momento de hacer la prescripción del ejercicio, porque tengo que identificar en qué estado se encuentra el adulto mayor, en qué puntos, digamos que la persona tiene más fortalezas o debilidades y cómo puedo entrar a interactuar. Tenemos entonces dos cuestionarios, uno que se llama, que es el que ven ustedes acá, el cuestionario Frey para la detección de la fragilidad en el adulto mayor, y este que se llama los criterios de Fried. Si ustedes miran las preguntas o los ítems, en realidad son muy parecidos. La única diferencia que radica es que esta Frey, digamos que las respuestas son más subjetivas. Yo puedo llamar al adulto mayor y le puedo hacer estas preguntas y él me va a responder según cómo él se sienta. Ya en cuanto a los criterios de Fried, ya existe unas baterías específicas para medir cada uno de los componentes que encontramos. Entonces, por ejemplo, miramos lo de la pérdida de peso no intencionada, pues se puede ir haciendo un registro con el médico y mirar cómo se va haciendo ese seguimiento en cuanto a su peso corporal. En cuanto a la debilidad muscular, y si lo comparamos acá con el cuestionario de Frail, que se indaga si es capaz de subir un piso o una escalera, acá lo que nosotros miramos es fuerza prensora y ya existen también los percentiles en cuales se considera que están en peligro. Baja resistencia, entonces esta es una escala donde se evalúa un poco más esa depresión que normalmente pueden tener los adultos mayores. Y digamos que está muy relacionada con esta pregunta de ¿está usted cansado? Lentitud de la velocidad de la marcha, entonces normalmente se pone a caminar al adulto mayor entre 4 y 5 metros. Se divide por el tiempo y eso me da también un punto. De hecho, ya también con la velocidad de la marcha, solo con la velocidad de la marcha se puede determinar el riesgo de mortalidad que puede tener también un adulto mayor. Y el nivel bajo de actividad física, ahí podemos utilizar diferentes escalas para poder determinar este. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, con los últimos, digamos que se han hecho demasiados estudios ahorita sobre fragilidad y se ha determinado que precisamente ese declive funcional que empiezan a tener los adultos mayores va a estar asociado con el síndrome de fragilidad, que va a generar una discapacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria, también puede generar una mayor tiempo de hospitalización y pues claramente van a morir un poco más rápido. Esto fue un estudio que encontré en Chile y digamos que podemos relacionar dos ítems de los criterios de Fried y los criterios de fragilidad, que son como los más relevantes, ¿no? Entonces, si miramos en cuanto a la pérdida de actividad física, está relacionado directamente con la disminución de la velocidad de la marcha. Si nosotros nos enfocamos en programas de ejercicio físico, claramente la velocidad de la marcha va a mejorar en estas personas, también esa sensación de fatiga, pero pues digamos que se ve la relación más notoriamente en estos dos ítems. ¿Qué es lo que sucede actualmente? La prevalencia, bueno, hay algo que se me olvidó explicarles acá de la fragilidad y es cómo lo categorizo. Entonces, son 5 ítems. Si la persona me puntúa 0 a todos estos ítems, la persona es robusta, que es como la que miraríamos en esta imagen. Si la persona tiene 1 o 2 criterios positivos, sería prefrágil, que es la que encontramos acá. Y si tiene más de 3, mayor a 3, digamos que estos positivos, pues va a ser frágil. Ahora sí, cuando hablamos en cuanto a esa prevalencia de la prefragilidad, pues encontramos que a nivel mundial se encuentra entre el 44 y el 56%. En Colombia, en la encuesta que se hizo, creo que fue en el 2018-2019, no recuerdo muy bien, se encontró que de los adultos mayores que se censaron, el 63,3% era prefrágiles y el 17,9% era frágiles. Eso está muy relacionado con la tendencia que se está dando a nivel mundial. Normalmente vamos a encontrar muchos más prefrágiles y los prefrágiles debería ser de pronto el mayor target para nosotros hacer la intervención porque podemos revertir un poco la fragilidad. No quiere decir que intervenir en los frágiles no vaya a servir, sí va a servir, pero se han notado en los estudios cambios más notables en los prefrágiles. Bueno, entonces el ejercicio como una herramienta de intervención. Yo creo que ya todos sabemos y conocemos sobre los beneficios que va a tener el ejercicio físico, no solamente en el adulto mayor, sino en general en toda la población.
Claramente esto nos va a ayudar como una estrategia para revertir y disminuir los cambios fisiológicos que se generan con el envejecimiento. Estos tipos de programas no solo deben ser instaurados cuando la persona se cae o cuando tiene alguna lesión osteomuscular, sino que debemos mirar cómo desde ciclos etarios anteriores podemos generar una mayor adherencia a este tipo de programas, porque realmente ese es otro problema. Nosotros ya conocemos que dicen las guías de la OMS, que dice la American College of Sport Medicine, en cuanto a las recomendaciones de ejercicio físico, pero la inquietud actualmente es cómo genero adherencia a este tipo de programas porque se sabe sobre los beneficios. En cuanto a algunos datos relevantes sobre la actividad física y sobre el ejercicio físico en esta población, pues primero es que se ha encontrado que la inactividad física de por sí puede ser responsable hasta el 20% del riesgo atribuible de la demencia, que ahorita digamos que es un problema que se está viendo bastante más acentuado. Se podrían evitar anualmente 10 millones de muertes nuevos si los adultos mayores realizaran actividad física. Se ha encontrado que la actividad física moderada puede reducir el riesgo entre un 11 y un 15%, asimismo como la actividad física vigorosa que puede reducir el riesgo entre un 19 y un 22%. Si nosotros tenemos en cuenta, muchas veces a los adultos mayores se les subestima en cuanto... Un momento, por favor. Perdón por la interrupción. Entonces, se ha encontrado que se puede realizar actividad física moderada con los adultos mayores, inclusive la actividad física vigorosa, y va a tener mejores resultados en esta población. Entonces, hay que tratar de no subestimarlos al momento de realizar la prescripción del ejercicio en ellos. ¿Qué sabemos también en cuanto a las recomendaciones de la actividad física de los adultos mayores? Sabemos que el conocer estas recomendaciones va disminuyendo con la edad. ¿Listo? Y la mayoría, más de 70 años, casi no cumplen con los requerimientos mínimos o según las directrices de la OMS. Bueno, ¿cuáles serían los pasos previos entonces para poder realizar una adecuada prescripción del ejercicio en esta población? Entonces, lo primero es, tenemos que hacer unos test preparticipativos porque tenemos que identificar cómo se encuentra el adulto mayor en este momento. Tenemos que saber cuál es su historia clínica, cuáles son las patologías de base, cuáles son los medicamentos que tiene y cómo se encuentra actualmente. También es importante incluir los niveles de actividad física y cuáles son sus intereses, porque eso también nos va a ayudar a que la persona tenga una mayor adherencia a este tipo de programas. Segundo, ya podríamos realizar unas pruebas físicas. Yo ahorita les voy a mostrar cómo qué pruebas físicas normalmente se podrían implementar en este tipo de población y posteriormente qué características en general tendría la prescripción del ejercicio. Hay algo que se ha enfocado mucho en las últimas guías de la OMS de actividad física que fue en el 2020 y es como ahorita lo que se pide es que por lo menos realicen algo de ejercicio físico. Es preferible eso a que no hagan nada. Ya si nosotros a partir de eso podemos interactuar con otras variables de la prescripción, como la frecuencia, la intensidad, pues sería estupendo, pero lo que ahora se exige es que por lo menos se mueva. ¿Listo? Y el plan de ejercicio pues tiene que ser muy específico según las necesidades de cada individuo. Por más de que todos sean prefrágiles y yo tenga un target de población prefrágiles, probablemente hay algún adulto mayor requerirá de pronto más trabajo en cuanto a su fuerza de piernas o otro adulto mayor requerirá un trabajo más de fuerza muscular a nivel de miembro superior. Entonces hay que tener un poco en cuenta la individualización. En cuanto a la primera parte, lo que ya les mencionaba, tener en cuenta historia clínica, medicamentos, intereses, inclusive esta también se las traje que se llama el Park and You, es precisamente un cuestionario que normalmente se utiliza para identificar cómo se encuentra el adulto mayor o el usuario antes de realizar el ejercicio físico y si se requiere enviar al médico por alguna condición que probablemente no está controlada para evitar cualquier efecto adverso. Aquí les traje algunas escalas también que se utilizan para evaluar el nivel de actividad física. Normalmente pues se utiliza más el IPAC, es el que está más validado, pero digamos que dependiendo también de las actividades que hagan los adultos mayores, ustedes podrían mirar cuál se acomodaría más a eso.
En cuanto ya para la parte de identificar cómo es ese desempeño físico, perdón, del adulto mayor, una de las escalas que se pueden utilizar y que ahorita es el gold estándar para determinar la fragilidad es el Short Physical Performance Battery. Lo que hace es identificar por medio de estas tres pruebas cómo es el desempeño físico de la persona, hace unos test de equilibrio, velocidad de la marcha y levantarse de la silla. Es muy bueno porque no requiere de ningún instrumento o algo de alto costo para poder llevar a cabo esta evaluación, sino que en un espacio pequeño perfectamente se puede realizar. Este test va de 0 a 12, entonces se considera que si la persona tiene una puntuación de 10 o mayor a 12, es una persona robusta, pero igual sería bueno hacer un tipo de intervención específica según lo que se encontró más bajo. Si encontramos de 3 a 9 la puntuación, se puede indicar que ellos hablan que tiene algo de fragilidad, normalmente se puede decir que es algo de prefragilidad, y ya cuando se toma un score menor de 2, pues ya hay que entrar a evaluar qué sucede y revisar si la persona puede tener ya algún tipo de sarcopenia, que sería un poco más complejo y que ya requiere un tratamiento médico específico. Hablando de la sarcopenia, este test nos podría ayudar a determinar precisamente cómo se encuentra la persona a nivel general, porque también va a estar muy relacionado, va a ser muy subjetivo. Y si yo veo que tengo una puntuación mayor o igual de 4, pues probablemente tendría que remitir a medicina para ver qué está sucediendo y cómo se puede tratar de revertir esa sarcopenia que tiene actualmente la persona. Claramente con el ejercicio lo puedo hacer, pero pues también habrán otras medidas farmacológicas que nos podrían ayudar. Encontramos también test como el Senior Fitness Test, que es una batería también que evalúa todas las cualidades físicas, fuerza, capacidad aeróbica, flexibilidad, inclusive equilibrio. Si ya nosotros vemos que la persona puede que sea un poco más activa físicamente, yo podría también utilizar test que se utilizan en población, digamos que sin alguna condición crónica, como un protocolo Ebrus modificado, o inclusive podría ser un RM. De hecho, los últimos estudios también han hablado de cómo se podría trabajar RM, fuerza máxima en el adulto mayor y cuáles son los beneficios que se encuentran en esto, básicamente para revertir mucho lo que tiene que ver con la sarcopenia. Y ya para hablar un poco ya al final en cuanto a el ejercicio físico, digamos que la mejor estrategia de ejercicio físico en los adultos mayores han sido los programas multicomponentes. ¿Qué es lo que se busca? Que se pueda trabajar por lo menos en una sesión capacidad aeróbica, fuerza, equilibrio y flexibilidad. Sesiones muy cortas y de hecho estos han tenido bastante impacto no solamente a nivel físico, sino también cognitivo. Habla también de que reduce los biomarcadores de inflamación. Entonces digamos que ahorita estos tipos de programas han tenido bastante auge y tienen bastante evidencia de lo beneficioso que puede ser para los adultos mayores. Uno de los programas de ejercicio multicomponente más conocidos actualmente es el BB Frail, se desarrolló en España. Y de hecho ellos tienen, si ustedes quieren entrar a la página, buscan BB Frail y ellos tienen diferentes cartillas para determinar fragilidad, robustos, sin necesidad de herramientas costosas, y los programas de ejercicio físico acordes a la condición que se encuentra la persona y que los puedan realizar en casa. Entonces, si están interesados, lo pueden revisar. Y ya para cerrar la presentación, entonces estas son un poco las recomendaciones que se deben tener en cuenta para la prescripción del ejercicio en esta población. Básicamente es todo está enfocado a trabajar grupos musculares grandes, tanto para la parte cardiovascular como el momento de realizar fuerza. Tratar de, con los adultos mayores sería bueno tener en cuenta, por ejemplo, si tienen problemas articulares, cómo puedo adaptar el ejercicio, si tienen hipertensión, cómo yo controlo la hipertensión precisamente antes o después del ejercicio, si la persona realmente se ha tomado los medicamentos. La flexibilidad es un componente muy importante, en ellos les va a ayudar bastante, no solamente para mejorar la postura, mejorar la marcha, y esto sería muy bueno implementarlo, es decir, el mayor número de veces a la semana con ellos. Lo que ustedes ven acá son unas recomendaciones rápidas que tiene el American College of Sports Medicine en cuanto a cómo se podría hacer esa prescripción en el adulto mayor, en cuanto a capacidad aeróbica. Ellos hablan de cómo medir la intensidad, que lo podemos hacer con escala de Borg, que
digamos que sería la forma más adecuada para hacerlo en el adulto mayor debido a las patologías que tienen de base especialmente cardíacas. Se pide que sea al menos 150 minutos de una intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa. Y lo que les decía, pues tratar de entrenar como todos los grupos musculares y que sean más funcionales. Entonces, si yo levanto los brazos, ¿para qué me va a servir? Para que pueda sacar algo de la alacena de la cocina o por lo menos para peinarse. O si yo quiero, por ejemplo, la parte del tronco, por lo menos para que se pueda agachar, se pueda colocar el zapato, se pueda amarrar el zapato. Cosas básicas, pero que para ellos van a tener un impacto para la realización de sus actividades de la vida diaria. La parte de resistencia de fuerza muscular es muy similar a lo que estaba hablando en la parte de capacidad aeróbica, de moderada vigorosa, lo pueden hacer con autocarga, con TheraBand, con máquinas. Y lo ideal sería trabajar la parte de resistencia, ir aumentando series y repeticiones. Y ya en la parte de flexibilidad no es que haya como algo en común, pero se habla que por lo menos se haga más de 2 días a la semana. Se pueden utilizar diferentes tipos de flexibilidad que existen actualmente y esto también va muy relacionado con el neuromotor, que sería trabajar esa parte de propiocepción, balance, velocidad, que al fin de cuentas va a ser importante para disminuir todas estas consecuencias que yo les mencionaba en cuanto a caídas, discapacidad y eventos adversos que pueden llegar a tener. Esta es mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.